¿Cómo va? Buen día. Bienvenidos todos. Hola Pilar, Ethel, cuánta gente querida, Eugenia, ¿cómo están? Hola. Hoy Ale no nos puede acompañar, así que la vamos a extrañar, la vamos a acompañar desde aquí, un poquito ahí, pero no va a poder estar con nosotros. Así que hoy vamos a seguir hablando un poquito en la línea que hemos venido hablando acerca del fantasma. Hola Mónica. Bueno, ojalá que hayan pasado una buena semana. La nuestra, digamos, ha sido bastante agitada. Hola Cristina. Cuéntenme, por favor, cómo ha sido su semana. Antonio, un gusto. ¿Cómo están? Ese, esta perspectiva de que se vienen aquí en Argentina las vacaciones está buenísima, pero la perspectiva también, que va a ser el tema de hoy, la perspectiva de que si no encuentran una vacuna para el coronavirus en marzo, recomenzaría todo en los mismos términos que hoy, digamos. La verdad es que justo hablábamos el otro día con algunos colegas lo complicado que podría ser, así como decíamos, bueno, la regresión que ha sufrido el aparato psíquico durante el aislamiento. Bueno, pasados los meses, sobre todo aquí en Argentina, hemos pasado muchos meses en aislamiento, ahora se está abriendo, disminuyendo los casos, pero si no hubiera una vacuna, como les decía recién, un poco el otro día hablaba con un médico y me decía, recomenzaría todo idénticamente. Eso implicaría para mucha gente, ¿no? Algo tal vez más complicado que lo que vivimos este año. Cuesta imaginarlo, ¿no? La posibilidad de vivir durante el verano, que con las altas temperaturas el virus va a seguir circulando, pero el grado de contagio recomienza conforme va bajando la temperatura. Así que, bueno, bien, andando que ya es mucho, dice Mónica, con muchos finales recién, un poquito más aliviada, dice Eugenia, finalizando mi trabajo docente. Eso. Sí, claro, los docentes que han trabajado tanto en este año y además de un modo porque es tan difícil conectar a través de las computadoras, ¿no? Y además con las ansiedades que se provocan para los chicos, con la dificultad de concentración. Laila, bienvenida. Ha sido un año nuevo para todos. Me parece que si hay algo que podemos agradecer es esta pulsión de vida que nos lleva a no quedarnos, ¿no? Digamos, como algunos pacientes que tal vez quedaron en una cama sin poder levantarse, diciendo yo con esto no puedo, ¿no? Y la pulsión de vida que hace que, bueno, se vuelva a repartir el mazo y vamos de nuevo, ¿no? Y a atravesar cosas distintas y nuevas y juntos, de otras maneras, ¿no? Bueno, si les parece, hoy podríamos ya comenzar a hablar del fantasma, pero desde otro punto de vista. Vieron que la semana pasada y la anterior estuvimos con Alejandra hablando del fantasma en términos de esa escena de tres personajes, ¿no? Decíamos que Freud, si uno hace un recorrido puntilloso por la obra, señala que lo que después Lacan va a trabajar como fantasma fundamental es una escena de tres personajes con tres posiciones distintas, cuestión que es muy importante en la clínica y que muchas veces se transmite de un modo muy complejo, no porque no tenga complejidad, por supuesto, pero a veces se transmite de un modo que a uno le resulta
un poco difícil de encontrar en la clínica, siendo que es eminentemente un concepto clínico. Ustedes recuerden que para Freud y para Lacan también, la clínica fue siempre soberana, es decir, la teoría, las cuestiones técnicas que venimos trabajando, siempre vienen a posteriori de la intención de trabajar en la clínica con los pacientes, de lograr, bueno, la dirección de la cura que corresponda, ¿no?, a cada uno de esos aparatos psíquicos, ¿sí? Porque el sujeto padece de las defensas y los goces y la particularidad, digamos, metapsicológica de su propio aparato psíquico. Cuando empezamos estos vivos sobre técnica, hablamos extensamente de lo que es el aparato psíquico, del inconsciente creador. Si ustedes quieren pueden buscarlo en el canal de YouTube. Hemos también hablado del aparato psíquico como fuertemente, digamos, constructor, pero también como una máquina defensiva, es decir, que repite una y otra vez los puntos que no puede resolver para ponerlos delante de los ojos, podríamos decir, del sujeto. Antonio dice, ¿se puede a través de acciones continuas y cotidianas trastocar o perturbar el velo del fantasma entre el sujeto y lo real? Sí, claro, sí. Esa es la idea. Me hace pensar, dice Eugenia, en el circuito de la pulsión, lo de las 3 posiciones puede ser, es exactamente eso. Es decir, el trabajo que vamos a hacer cotidianamente con los pacientes es trabajar siempre sobre su fantasma. ¿Sí? Por supuesto vamos a estar hablando de lo que pasó, no sé, el otro día en su trabajo o con su pareja, pero todo el tiempo lo que vamos a estar haciendo es interviniendo respecto a su fantasma. Hoy se me ocurrió traerles un ejemplo que es conocido en general por todos, es el mito de Ariadna. ¿Vieron el mito de Teseo y Ariadna? Y me pareció que era un modo interesante de ver 3 posiciones, ¿sí? Por supuesto que cuando hablamos de fantasma estamos hablando de los goces del mismo sujeto, ¿sí? Pero esto me va a dar pauta, esto de hablar de 3 personajes en una misma escena, que es claramente en este caso del mito son personajes distintos, pero me va a dar la posibilidad de tomar con ustedes otro tema más, que es el tema de la perspectiva, el tema del punto de vista, que es un tema muy importante, que en general tiende a pensarse como, bueno, como que está dado per se. Y la construcción de un punto de vista es una de las cosas que me parece queda como saldo de un análisis. Uno construye un punto de vista acerca de la historia, acerca de las cosas. Ese punto de vista es siempre único. Por eso los que, digamos, me van acompañando a lo largo de la vida, de las clases, saben que yo siempre digo que cada sujeto es un punto de vista único, porque somos la amalgama de muchas situaciones que solamente nos ocurrieron a cada uno de nosotros. Y eso hace, por eso cada punto de vista es necesario, aún el diferente, ¿sí? Aún el que nos choca, porque nos dice acerca de nosotros mismos, ¿sí? En ese punto, la posibilidad del sujeto de escuchar un punto de vista distinto forma parte de, como decía y preguntaba Antonio recién, ¿no?, de las cuestiones que vamos a trabajar y que vamos a poder comprobar en la realidad, cuando el sujeto va avanzando en distintas situaciones y las va pudiendo resolver sin por eso caer de rodillas frente a cada una, ¿no? Eso tiene que ver con el ejercicio, por supuesto, las elaboraciones respecto de su fantasma, ¿sí? Ahora bien, si les parece, comencemos a hablar del mito de Ariadna, ¿sí? El mito dice que Ariadna era la hija del rey Minos de Creta y de Pasífae, y ella
estaba con su padre, a quien mucho no lo soportaba, y de repente aparece Teseo. Teseo está dispuesto a entrar al laberinto que ha creado su padre, en el cual hay un minotauro escondido, porque dice, como rey de Atenas, dice, no estoy dispuesto a que siga ocurriendo que los atenienses tengamos que ser utilizados como alimento del minotauro cada 9 años. Minos había creado ese laberinto que era legendario porque era imposible de atravesar. Y había dicho que el minotauro se lo alimentara con atenienses cada 9 años. Al tercer ciclo, el rey de Atenas dice, basta. Y ahí es cuando Teseo, que por supuesto es muy hermoso y por supuesto Ariadna se enamora de él, ella le dice, yo te voy a ayudar a que puedas escapar, a que puedas encontrar la salida para matar al minotauro y puedas salir y no quedar atrapado en el laberinto, si vos me llevas contigo, digamos, lejos de mi padre. A lo cual Teseo le dice que por supuesto que sí. Después no lo hace. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ella le da un ovillo, ¿no? Lo que se dice el hilo de Ariadna, ¿no? Ella le da un ovillo, cosa que Teseo va entrando al laberinto y dejando como huella, qué importante que es esto, ¿no? De la huella para poder encontrar la salida. Bueno, logra llegar con el minotauro y lo asesina. Siguiendo las vías, vuelve a salir del laberinto y se lleva, por supuesto, a Ariadna. ¿Sí? Ahora bien, aquí tenemos dos puntos de vista, ¿sí? Tenemos el de Teseo, que por supuesto, a ver, alguien podría decir, pero está totalmente justificado, ¿sí? Sus amigos, su pueblo es tomado como alimento de él, lo que se supone que es un monstruo. Por supuesto que él tiene derecho, ¿sí? Es en la línea de los derechos, ¿sí? Por supuesto que uno diría, está perfecto lo que hace Teseo. Ariadna quiere escapar de su padre, encuentra un hombre que le gusta. Bueno, uno podría decir, sí, claro, es joven, pero ya está en edad de ser independiente, como diríamos las mujeres del siglo XXI. Entonces decide hacer una vida propia. También podríamos decir, sí, qué bien, ¿no? Ahora bien, digo esto para que vayan escuchando cómo el lenguaje de los derechos, ¿sí? No es siempre el que mejor nos guía. Entonces, el otro día encontré un cuento de Borges que se llama, ¿cómo era? Esperen que lo tengo por acá. La casa de Asterión. Es un cuento que escribe Borges en 1947 y Asterión, él va hablando y uno no sabe bien a qué se refiere o quién es Asterión, hasta que va uno siguiendo el relato y descubre en la última frase, que es la frase de Teseo, ¿sí? Cuando mata al Minotauro, ¿no? Que Teseo dice, bueno, al fin y al cabo no se sorprendió mucho, ¿no? No se opuso el Asterión en este caso, digamos, el Minotauro, ¿no? Bueno, y el relato en primera persona, ahí sabemos que el Minotauro era hijo de Minos, que es el padre de Ariadna, con un toro. Entonces era, en términos de la literatura, digamos, mitológica, un engendro, un monstruo, y entonces por eso estaba condenado a vivir escondido adentro del laberinto donde nadie pudiera encontrarlo. El Minotauro estaba muy solo, y todo el cuento de Borges nos permite comprender cómo las cosas que hacía, que jugaba solo, que estaba todo el tiempo a la espera de que alguien viniera a rescatarlo. Da mucha pena cuando uno lee el cuento de Borges, ¿no?
Y está muy bien que él no permite que uno se dé cuenta, ¿no?, rápidamente de que es el Minotauro, porque si no, en la lectura tradicional uno hubiera dicho, ay, es el Minotauro, y tal vez lo imaginario hubiera hecho obstáculo allí, ¿no? Y enseguida, bueno, uno dijera, ah, no, pero es un monstruo. No. La idea es que uno se va identificando y va diciendo, sí, pobrecito, está solo, nadie lo ve, juega, ¿no? Bueno, ese es el relato de la vida cotidiana, ¿no?, del Minotauro. Y el Minotauro está desesperado porque alguien lo venga a buscar. Y cuando entra Teseo, el Minotauro piensa la muerte como una liberación. Por eso no se opone a Teseo. Es decir, que ni el monstruo era tan monstruoso, ni Teseo era solamente un héroe en términos de lo que podría ser considerado sí para su pueblo. Entonces, este relato nos permite comprender cómo hay distintos puntos de vista para exactamente la misma escena. Exactamente la misma escena. Y esto nos pasa en el análisis también. Cuando nuestros pacientes nos hablan de alguna situación con otras personas donde indudablemente se juegan cuestiones fantasmáticas, siempre hay que pensar que el punto de vista de nuestro paciente, y recuerden que Freud dice, los recuerdos son siempre recuerdos encubridores, ¿sí?, siempre se trata de una versión, ¿sí?, es un punto de vista muy necesario para construir de qué se trata la lógica del caso, pero no deja de ser un punto de vista. Por eso me parece muy importante que todos podamos prestarle atención a estas cuestiones, porque hay en esto a veces una imaginarización demasiado rápida de lo que ocurre en las historias que nos vienen relatando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una vez yo escuché, no yo, digamos, no es que me contaron que esto había ocurrido, ¿no?, de un analista que, digamos, que confiaba mucho en la persona de su paciente, ¿sí?, y que este paciente en algún momento revuelto y sintiéndose muy mal le dice, hay cosas que tengo que decirte que nunca te he dicho en tantos años, ¿no?, y le habla de una situación gravísima, de un delito horroroso, ¿no?, pero sistemático, no una cosa que ocurrió en un momento, ¿sí?, no como algo que uno podría decir, bueno, un momento de locura, ¿no?, sino creo que lo más horroroso para quien lo escuchaba era que esto era sistemático y persistía hasta el día de hoy. Entonces, es muy importante que comprendamos que se trata de una narración, ¿sí?, de un punto de vista. Yo acá tengo una frase de Deleuze que me parece muy importante, que tiene que ver con esto, que dice, la misma idéntica escena, por más sencilla que parezca, es increíblemente compleja, pues es el escenario del desencuentro de dos historias siempre a legitimar. Esta cuestión, ¿no?, de en qué punto se relaciona la realidad psíquica con la realidad del otro, ¿eh?, es un tema que se ha discutido muchísimo dentro del psicoanálisis y que me parece importante, vital, mantenerlo, ¿no? No solamente quedar como en una burbuja nosotros pensando en términos solamente teóricos, ¿sí?, sino también clínicos, porque el paciente también es, a ver, si lo dijéramos en términos imaginarios, que no es, también es víctima de aquello que no puede ver. Por eso ha venido análisis, porque hay cosas que no puede ver y es parte de lo que se trata, ¿sí? Y si no, esta confianza en que solamente se trata de, digamos, que uno la lectura solo la hace respecto de lo que dice, borra de cuajo esto de que hay cuestiones que son imposibles de decir, ¿sí?, que hay bordes donde lo simbólico
está muy dificultado de tocar lo real. Entonces, me parece que en esto el punto de vista es muy, muy importante. Acá Mónica dice, de alguna manera nos pone a pensar en el concepto de realidad. Sí, exactamente, exactamente. Hay, por ejemplo, algo más que les puedo contar que estaba pensando cuando empecé a buscar modos de ejemplificarlo y les contaba esto, ¿no? Buscaba lo del mito. También está, que ahora ha habido mucha charla respecto a eso, vieron que hay una escultura llevada a cabo por un escultor italiano-argentino, que es sobre Medusa con la cabeza de Perseo en la mano. ¿Sí? Que es, por supuesto, la versión reversionada de Perseo con la cabeza de Medusa, ¿sí? Que es del 1500 y creo que es de Cellini, creo, ahora no recuerdo. Y estaba leyendo respecto de eso, ¿no? En esa, a ver, esta escultura es muy importante porque se ha convertido en el emblema del movimiento Me Too, ¿sí? Que es un movimiento que merece mi más absoluto respeto, ¿sí? Pero que conviene leer, ¿sí? A ver, como todo movimiento, en las cuestiones que instala, que son decisivas y necesarias, pero también en las cuestiones donde hay cosas que no se terminan de ver y que está bueno que ejerzamos este pensamiento, ¿no? Porque en la historia de Medusa original, digamos, en la mitología griega, Medusa tenía 2 hermanas que eran górgonas y ella era mortal. Y era una muy bella mortal, con un pelo, parece maravilloso, era tan bella, que Poseidón, ella era una doncella en el palacio de Atenea. Y Poseidón se enamora tanto de ella, enamora es una forma muy metafórica de decir, que avanza sobre ella y a pesar de que ella no quiere, él la viola. Y ella queda embarazada. Y esto produce en Atenea, lejos de defender a Medusa frente a lo que ha sido el avance de Poseidón, Atenea se enoja porque ha sido franqueado, digamos, su palacio, ¿sí? Y entonces castiga a Medusa. La castiga con no poder nunca más producir esa belleza, ese enamoramiento en nadie, entonces de sus ojos saldrán digamos, rayos tan fuertes que convertirán a los otros en piedra, y su pelo, que era tan maravilloso, se convertirá en serpientes. Esta historia, digamos, cuando se formula, digamos, a ver, ella se vuelve entonces una gorgona y entonces allí es donde, bueno, después viene Perseo, que quiere matar a Medusa y bueno, ustedes saben todo el relato, ¿no? En la estatua, cuando la estatua pone la cabeza, es Medusa esta vez, ¿no? En esta reversión actual del 2008, Medusa con la cabeza de Perseo, en realidad lo que queda invisibilizado ahí es Atenea. Es como Atenea la convierte en un monstruo. Esta cuestión, digo, me parece importante porque, por supuesto, a ver, hay varias situaciones, ¿sí? Está Poseidón, por supuesto, ¿sí? Y Perseo también, pero me parece que una de las versiones importantes a rescatar para pensar, porque hasta ahora yo he escuchado también que decían, bueno, tendría que ser la cabeza de Poseidón en vez de la cabeza de Perseo, sí, puede ser, pero lo que queda allí invisibilizado es el goce de Atenea. ¿Sí? Y me parece que esto es capital, es importantísimo a la hora, digo, de también leer una cuestión clínica, ¿sí? en el día a día de nuestros consultorios. Bueno, si les parece bien, vamos a dejar aquí. Me importa mucho que piensen en estos puntos de vista, ¿sí? En la perspectiva, ¿sí? Porque la perspectiva implica también
lo que en términos de, por ejemplo, de perspectiva, de arquitectura, sería como el punto de fuga. Yo les recomendaría, traten de leer sobre el punto de fuga, ¿sí? Y vean cómo, traten de pensar cómo en cada paciente, cuál es su punto de fuga, hacia dónde se dirige siempre su mirada, ¿sí? Porque ahí van a poder ver hacia dónde no se dirige. Y esta es la labor del analista, comprender que el sujeto necesariamente se dirige a cierto lugar por su fantasma. Una última cosa les voy a decir, que es esta. Cuando Deleuze, el filósofo francés, trabaja acerca del pliegue y hace un dibujito así, más o menos, no recuerdo bien. Yo lo trabajé en rayuelas lacanianas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si ustedes se ubican aquí, ¿sí? Lo único que podrán ver será esto. Estoy dibujando así, por fuera de la vista, ¿sí? Ahí. Solamente puede ver esto, pero no puede ver todo esto, ¿sí? Este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Acá Antonio dice, ¿es una clínica de la angustia? En realidad no es especialmente una clínica de la angustia, es una clínica, te diría, como de la lectura. Hola, Santiago. Es una clínica de la lectura en relación al modo del analista. Ahora, esto por supuesto en los momentos de mucha angustia se presentifica claramente, lo que el sujeto no puede ver, porque en el momento de la angustia sí está tocando un punto de real, ¿sí? Todo su simbólico no le alcanza para comprender o para frenar el avance de lo real, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí, Antonio, podría ser pensado como una clínica de la angustia, pero más te diría que estoy apuntando a la cuestión de la lectura, ¿sí? Y del analista como sintiéndose legitimado de leer más allá de lo que cada una de las situaciones, digamos, es relatada, digamos, más allá del punto de vista que esté desarrollado allí, ¿sí? Bueno, si les parece bien, nos vemos, esperemos que ya con Alejandra el viernes que viene. Cuídense. Clínica de la escucha afinada por nuestra experiencia clínica, dice Mónica, sí, por lo menos ese es el intento, esa es la apuesta a hacer, sí, claro. Nos vemos, chao, chao.